con 9, 10 años, con la edad que tenéis vosotros. Empecé a trabajar de camarero en un bar, en una panadería. Con 10, 11 años, cogía un carro y un mulo y me iba a repartir pan a las veredas, por ahí, a los chozos. Entonces había muchos chozos en todo el término municipal. Era muy dura la vida entonces, muy dura. Aquí hay alguna pregunta que dice, ¿cómo vivió en esa época? Pues vivíamos mal, apenas comíamos. Había días que solamente entraba un bollo en la casa y te comías el bollo sin nada, ¿no? Seco, sin aceite, sin nada. Pero sobrevivimos porque había mucha ilusión. Ahora yo hablo del pasado, y hablo del pasado con entusiasmo porque tenía futuro. Ahora ya tengo menos futuro, pero entonces tenía mucho futuro. Y al tener futuro, tener la esperanza de progresar, de crecer, de mejorar. Eso es una cosa importante. Vosotros ahora tenéis bastantes cosas que los de niños entonces carecíamos de ellas. Y aunque hay que ser inconformista, lo que no hay que ser es egoísta. No queramos tenerlo todo, hay que tener según las posibilidades de cada uno en su casa. Comprender a los padres, comprender. Pero vosotros, sin barreras, adelante, porque estáis en una época maravillosa que no vais a volver a vivir. Tenemos que servir una sola vez. Y por lo tanto, adelante con vuestro impulso, con vuestra sabiduría, con vuestro empuje, con vuestra energía. Por tanto, a la primera pregunta de si fue dura la infancia, pues la verdad es que fue muy dura. Pero sin embargo, yo me acuerdo con nostalgia de aquella infancia, porque uno se acuerda de la mejor cosa que le pasa en la vida, que es ser niño. No hay nada en la vida como ser niño. Ya lo comprobaré después, más adelante. Bueno, pues hay una pregunta que andando el tiempo, esta es la cuarta, andando el tiempo, yo, que había visto tanta injusticia, me puse a luchar contra ellas, muy jovencito. A los 16 años, aproximadamente, 16, 18, pues aquí en este pueblo, en el barrio de la Rinconada, se movía alguna gente que hablaba mal del régimen aquel, pero hablaba en voz bajita, porque si lo escuchaban, lo podían meter en la cárcel. Y entonces, en aquella época, había un partido, que ya está casi desaparecido, pero que en aquella época usaba mucho, que se llamaba el Partido Comunista. El Partido Comunista resistió muy bien a los tiempos aquellos de Franco. Total, que yo dije, pues yo quiero estar en ese partido. Con 16, 17, 18 años, me fui a la organización. La organización estaba prohibida, porque antes estaba prohibido todo. Después, con el tiempo, hay un eslogan que dice, prohibido prohibir, porque entonces estaba prohibido todo, casi no podías respirar. Te encontrabas en una esquina con la Guardia Civil y dices, ¿a dónde vas? Y te asustaban, ¿no? No, yo voy para allá, no, por allá no, tú tira para otro lado, tira por esa calle. Montaban, ordenaban, te atemorizaban. Eso ya se ha superado. Entonces, como fui creciendo con el tiempo y me hice mayor, 20, 21, 22, 23, me iba metiendo más en aquella lucha, hasta que un día, pues, la Guardia Civil, la policía política social que tenía el régimen, era una policía para luchar, para machacar a los trabajadores, a la gente honrada, a la gente que quería libertad. Pues me detuvo 2 veces, una salía a los 3 días y la otra salía casi a los 3 años. Y dice la pregunta, ¿y le costó adaptarse a la vida carcelaria? O a la vida carcelaria que no se adapta bien. La cárcel, dentro de la cárcel que era el régimen de Franco, ¿no? La cárcel todavía era peor que estar afuera, porque afuera por lo menos podíamos ver. No me adapté a la cárcel, pero la resistí lo más estoicamente que pude, ¿no? Y conocí a gente maravillosa en la cárcel, profesores, rectores de universidad, sindicalistas, militares de la República, claro. Estuve con un teniente coronel, que fue teniente coronel del ejército soviético, estuve en Madrid, estuve con los sindicalistas tan famosos como Marcelino Camacho, con Salvador, Soto, gente que en esa época lucharon mucho y estuvieron en la cárcel.
Y también viajé al extranjero, y viajé al extranjero clandestinamente, o sea, con otro nombre, con un pasaporte falso. Iba a reuniones, a informarme, y allí en el extranjero conocía a mucha gente del exilio, mucha gente, gente ilustre, gente importante, aunque lo que cuidado, porque una cosa es, he conocido a gente importante, depende qué es lo que quiera hacer entender uno como importante. Importantes somos todos, unos somos conocidos, otros somos famosos, pero toda persona humana, desde niño hasta que muere, es una persona importante. Pero sí por la carencia de conocimiento. Yo he conocido mucha gente, gente importante, ¿no? Y no solo importante, sino gente estupenda, porque se puede ser importante, ministro y tal, y ser un canalla, ¿no? Yo he conocido a gente buenísima, que no los olvidaré nunca. Conviví con ellos, en la calle, en la cárcel, gente maravillosa. Los tiempos de la posguerra eran malos todos. Casi hasta los años 60 y tanto no se empezó realmente a comer, porque entonces antes de esa época ni se comían las 3 comidas, y a veces ni las 2. Ya a partir de los años 60, de los tiempos de la posguerra, no estéis nunca, jamás apoyando una guerra, jamás, siempre condenándola, siempre tratando de evitarla. Procurar trabajar siempre por la paz y por la libertad, porque la libertad es tan importante como comer, casi mucho más importante que comer. Y tenéis mucha libertad, no toda la que queremos, porque a veces la situación económica de la familia hace que los niños no sean completamente libres. Pero hay libertades de pensamiento, libertad de expresión, libertades políticas, se pueden elegir a los partidos que uno quiera, que muchos de vosotros pronto vais a tener que ir también a votar, porque los años pasan rápido, no que pronto tenéis 16 años. Y he conocido también a poetas. En la cárcel conocí a un poeta que se llama Carlos Álvarez, se llamaba, no sé si habrá muerto ya. Carlos Álvarez fue un poeta que tenía premios internacionales importantísimos. No era tan conocido como los grandes poetas de Andalucía, pero también era andaluz, era de Jerez. Compartí con él muchas cosas, muchos momentos interesantes. Y conocí también en un viaje que hice a Roma a Rafael Alberti. Y conocí a gente en la Unión Soviética importantísima, entonces de lo que era la antigua Unión Soviética, hoy se llama Rusia, ¿no? Y antes de la Unión Soviética también se llamaba Rusia. Estuve en Rusia, o sea, en la Unión Soviética, he estado en Italia, he estado en Francia muchas veces, también clandestinamente, en Portugal, y conocí a Alberti en una reunión que hubo del Partido Comunista, que se presentó allí con su mujer que se llamaba María Teresa León. Y María Teresa León era otra persona maravillosa, escritora, una persona deliciosa además en el trato. Rafael era un poco más brusco, ¿no? El Alberti era un poco más brusco. María Teresa León estaba en el exilio en Roma desde hacía mucho tiempo. Los grandes poetas tuvieron que exiliarse. Antonio Machado murió en el exilio. Hace pocos años estuve en Francia intentando llegar a Collioure, que es donde está enterrado. No pudo ser por los problemas que se presentaron. Pero después un amigo me ha mandado de allí fotografías de su tumba. Los grandes poetas casi todas estuvo también Luis Cernuda, muchísimos poetas en el extranjero, unos conocidos y otros menos conocidos, pero grandiosos. Alberti tenía que haber sido premio Nobel de Literatura, no lo fue porque era comunista, y no se lo dieron porque era comunista, pero él tenía que haber sido premio Nobel. Por fortuna se lo dieron a otro que sí fue comunista, que fue a Pablo Neruda, también lo habréis leído. Aunque un régimen golpista como el que hubo aquí en el 36 prácticamente precipitó su muerte, ¿no? Yo entré en la cárcel, yo no viví la guerra civil porque nací después, viví las consecuencias de la guerra civil. Durante muchísimos años, cerca de 40, las secuelas de la guerra civil las padecimos muchas generaciones, muchísimas generaciones.
porque nos oprimía la régimen que había, porque nos encarcelaba, porque no había libertades, porque no había bienestar. El bienestar ha venido después con la democracia. Ahora muchos de vosotros tendréis ya móviles, televisores de color, aquí no cambia nada, no había absolutamente nada. Tenéis ropa, tenéis comida, tenéis vacaciones, la época era terrible. Bueno, pues la pregunta de que con cuántos años entré en la cárcel, pues a mí ya me cogió mayorcito, con 30 años. Entré en la cárcel con 30 años. Pero 30 años es todavía uno joven, naturalmente, ¿no? Pero hay personas que entraron con menos años y se llevaron hasta 30 y más de 30 años en la cárcel. Hay un poeta que se llama Marcos Ana, también un poeta fabuloso que ha escrito un libro que se llama Decidme cómo es un árbol, que se llevó 20 y tantos años en la cárcel. Una barbaridad. Un hombre con unos sentimientos y una sensibilidad maravillosa y se pasó toda su vida y su juventud en la cárcel. Después, Alberti lo seguí viendo en España. Cuando llegó la democracia, hice con él una campaña de las primeras elecciones generales fueron en el 77. Luego vinieron las municipales en el 79. Vosotros tendréis la fecha por ahí, ¿no? Cuando sí. En el 77 yo fui a hacer mítines con Rafael Alberti a la provincia de Cádiz, porque él se presentó un candidato a diputado por la provincia de Cádiz y salió elegido. Hicimos mítines por la tierra de Cádiz. Y después lo conocí en Madrid, en reuniones, en Sevilla también, durante la campaña electoral. Y la verdad es que el concepto de importante es porque era mujer y tal, pues era una persona muy importante. Tenía su carácter, porque todos tienen su carácter. Cree uno que un poeta es siempre amable y tal, y tierno y sensible. Pues lo era sensible para escribir poesía, pero pues su carácter en el tú a tú, ¿no? Pues era un poco, como decimos que en Andalucía,